Llegó el momento de la trivia bíblica. Este es fácil. ¿Cuál es el primer conflicto o problema que se registra en la Biblia? ¿No sabes? Quédate conectado y te digo. Dios te bendiga y gracias por conectarte con nosotros para hacer esta pausa para conversar sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer problema o conflicto que se registró en la Biblia? Para todos aquellos que pensaron que era el momento en que Eva y Adán comieron del fruto prohibido y así entró el pecado en la humanidad. El y la 3 se supone que me añadas ese efecto especial, ¿está bien? Me pones una X y suenas una chicharra, ¿está bien? No tienes opción. Para todos aquellos que pensaron que era el momento en que Eva y Adán comieron del fruto prohibido y así entró el pecado en la humanidad. Es cierto que ese fue el gran problema que cambió la historia de la humanidad para siempre. Pero pasó algo antes de esto. Los que hemos leído estos primeros capítulos de la Biblia, sabemos que cada vez que Dios creaba algo, terminaba diciendo que lo creado era bueno. Y vio Dios que la luz era buena, los mares, el sol, las estrellas, los animales, en fin, todo lo creado era bueno. Luego de crear todo, Dios creó al hombre y lo puso a cargo de su creación perfecta. Y es entonces donde Dios encuentra algo que no era bueno, algo que no estaba bien y que debía de hacer algo. Ya sabes, el primer problema registrado en el libro de Génesis es la soledad. Dios dice en Génesis 2:18, no está bien que el hombre esté solo. La soledad fue el primer problema registrado en el Génesis. Bueno, quizás para aquellos que son maniáticos con la limpieza me digan que antes que esto había otro problema y era que la tierra estaba desordenada, pero podemos debatir. Lo cierto es que fuimos creados para vivir en comunidad y para tener una comunión con nuestro Dios. Pero lamentablemente todos hemos tenido temporadas donde sentimos que caminamos solos. Son muchos los personajes bíblicos que en algún momento de sus vidas experimentaron soledad. Como por ejemplo David, el rey David, cuando estaba siendo perseguido por el rey y además sufría la rebelión de su hijo. En el Salmo 25:16 le dice a Dios, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. O Josué, quien fue un líder que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando murió Moisés, quien era un ser querido y un gran líder para él, vemos como Dios le dice en Josué 1:9, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hasta el mismo Jesús experimentó sentimientos de soledad. Todos recordaremos que cuando estaba en la cruz, muy cerca de su muerte, dijo, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí en la cruz sintió el peso del pecado sobre él y a la misma vez este peso del pecado le hizo sentirse alejado de Dios y experimentar sentimientos de soledad. Y así como estos, hay muchos más ejemplos en la Biblia. Y lo cierto es que si David, Josué y Jesús experimentaron la soledad, es posible que tú y yo la experimentemos en algún momento. No se trata de vivir solo o acompañado. Puedes vivir totalmente acompañado y sentirte solo y vacío por dentro. Pero no tiene que ser así. Todas estas historias en la Biblia, Dios nos recuerda que Él camina con nosotros y que no estamos solos. La Biblia es un libro maravilloso que nos narra una hermosa historia de amor, donde desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuenta cómo Dios insiste constantemente en acercarse al hombre para que no tengamos que caminar solos. Tanto fue su amor por ti y por mí que entregó la vida de su único hijo en sacrificio vivo para que tomara nuestro lugar en la cruz y así trazar un camino directo a Dios. Así lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahorita te pregunté cuál fue el primer problema registrado en la Biblia. Ahora te pregunto, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo? Fueron estas, según lo registra Mateo 28:20, donde Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, y les aseguro que estaré
con ustedes, siempre, hasta el fin del mundo. Si estás viendo este video, significa que el mundo no se ha acabado todavía. Y si el final del mundo no ha llegado, significa que esta promesa de Jesús está vigente el día de hoy. Para ti, para mí y para todo aquel que lo reconoce y que lo ha aceptado en su vida como su Salvador. No tienes por qué sentirte solo. Jesús trazó el camino y hoy quiere caminar junto a ti en cada momento de tu vida.